Probablemente este sea el tema más recurrente en los canales de BookTube y aún así yo aquí les traigo mi guía para leer clásicos. Quería hacer mi primer video sobre esto porque creo que la lectura de clásicos se hace de forma muy distinta a cuando leemos un libro de literatura contemporánea y por ende debemos aplicar unas estrategias diferentes cuando queremos empezar a leer clásicos. Entonces, si eres de esas personas que está empezando a leer y por ende se interesa por los clásicos o lleva mucho tiempo leyendo, pero más que todo libros de literatura contemporánea, pues este video es para ti. Y si no te interesa leer los clásicos, pues igual este video te puede servir porque tal vez la razón por la que no te han gustado es por la forma en la que los has leído o por los libros que has leído. Entonces, en este caso, yo voy a dar algunos consejos sobre cómo leerlos y también recomendaciones de libros que tal vez les pueda interesar y que por ende pues puedan motivarse más a empezar a leer los clásicos. En este sentido, mi primer consejo es arregla tu espacio. ¿A qué me refiero con esto? Es que si eres una persona del siglo XXI, probablemente vivas muy ocupada o muy ocupado y por ende decidas leer en los tiempos muertos, por ejemplo en el bus, cuando estás haciendo alguna fila para algo. Y mi recomendación es que eviten esto porque realmente cuando uno no está 100% en la lectura, es muy probable que no pueda conectar con ella y que por lo tanto puede que no le guste tanto. Incluso si estás entendiendo lo que estás leyendo, puede que simplemente el hecho de estar en un espacio en el que tu mente no está 100% en el libro va a hacer que no te guste tanto, que no conectes tanto con él. Y pues para nadie es un secreto que a nuestra generación le cuesta mucho más concentrarse y por eso debemos leer en un espacio mucho más adecuado en el que no haya ruidos que te puedan distraer como música, conversaciones, también donde no haya tantos estímulos visuales o auditivos y donde tampoco haya tanto flujo de personas. Generen un espacio en el que se sientan concentrados y en el que nadie les vaya a interrumpir su lectura. Eso es importante para que ustedes se generen un mood con el libro. Al fin y al cabo, la literatura lo que busca es generar emociones y cuando no se da el espacio para generar esas emociones porque no estamos lo suficientemente concentrados, no se da una conexión real con el libro. Y para que apliquen este consejo, mi recomendación es un libro muy cortito. Es un libro que maneja muy bien el suspenso y que por ello puede que los tenga hasta el final del libro. Y estoy hablando del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Este es un libro que trata de un abogado que está investigando una serie de hechos relacionados con un amigo suyo, que es el Dr. Jekyll, y con un extraño hombre que es el señor Hyde. Este libro a mí me encanta porque tiene tintes de novela policial, pero también de novela de terror y maneja muy bien el suspenso. La atmósfera todo el tiempo es sumamente misteriosa. Es una novela que mantiene muy bien la atención y por ello es probable que los enganche mucho más. Entonces mi consejo es léanlo cuando se vayan a acostar, qué sé yo, tómense un té, pongan música Dark Academia o música de terror y van a ver que va a ser una experiencia totalmente diferente a que si ustedes leen en un ambiente donde no se pueden concentrar. Mi segundo consejo es no están hablando de ti. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los argumentos más comunes de las personas que no leen clásicos es para qué voy a leer un libro que no tiene nada que ver conmigo, con mi contexto, para qué voy a leer un libro de algo que pasó hace 1000 años. Y aunque pues no estoy de acuerdo con este argumento porque la mayoría de clásicos realmente sí reflejan la experiencia humana, incluso si fue escrito hace mucho tiempo, sí creo que es cierto que el hecho de que un libro esté ambientado en otro contexto y escrito en otra época puede hacer que nos cueste un poco más conectar con él, ya sea porque los personajes tienen mentalidades diferentes, porque las dinámicas sociales son distintas y porque el lenguaje en el que se escribió ese libro pues también es distinto. En ese caso yo creo que es esencial que uno se familiarice con la época en la que está ambientada el libro o en la que fue escrito el libro. Me parece que las formas más fáciles de hacer esto es viendo películas que estén ambientadas en la misma época y ojo con esto no estoy diciendo que vean las adaptaciones
de los libros, aunque si les sirve lo pueden hacer. A mí en mi caso no me funciona tanto porque generalmente cuando veo primero la película tiende a gustarme más la película que el libro y en ese caso no disfruto tanto el libro. Entonces, si lo que quieren hacer es familiarizarse con la época, pues busquen películas que estén más o menos ambientadas en la misma época. Por ejemplo, si van a leer Orgullo y Prejuicio, algo que pueden hacer es ver la serie de los Bridgerton, que vi en internet que esta serie era como Orgullo y Prejuicio, pero con su. Yo creería que es una de las mejores formas de familiarizarse con la época, con las dinámicas sociales, para que entendamos un poco más a los personajes y logremos conectar con ellos. Y para que pongan en práctica este consejo, no puedo dejar de recomendarles uno de los libros más maravillosos que probablemente he leído en mi vida y que no me aburre en ningún momento, y estoy hablando del Gran Gatsby. Esta es la historia de un hombre rico que está casi que obsesionado con una mujer llamada Daisy y que después, bueno, él la conoció antes de irse a la guerra y cuando él vuelve, él se vuelve millonario para poder conquistarla y lo que va a hacer es que va a hacer un montón de fiestas súper extravagantes para poder encontrarse con ella. Y bueno, no quiero decirles mucho más, solo diré que este libro está maravillosamente escrito y no necesita tampoco de muchas páginas. De hecho, esta novela también es muy corta. Y lo que les puedo recomendar acá es que vean películas que estén ambientadas en los años 20. Esa fue una época súper loca porque como había acabado la Primera Guerra Mundial, la mayoría de personas querían era vivir la vida. Entonces, en ese caso les puedo recomendar dos películas. La primera es Babylon. Si les gusta el cine, pueden ir a verla porque realmente sí es buena. Pero digamos que la recomiendo mucho más por ver cómo eran las dinámicas en esta época. Básicamente la extravagancia de los años 20, aunque esta película va mucho más de cine, para que lo tengan en cuenta. Una que sí o sí los va a animar a leer El Gran Gatsby es Midnight in Paris. Esta película me gusta muchísimo y tiene una premisa súper interesante que no les quiero contar porque me parece que la experiencia se arruinaría. Pero una pista que les puedo dar es que el mismísimo Scott Fitzgerald aparece en esta película. O sea, que hay un personaje que es Fitzgerald. Esta película en particular la recomiendo para poder para adentrarse en el mundo del Gran Gatsby porque es una película que va de la admiración que se puede sentir por una época y de cómo estas épocas nos pueden generar nostalgia, obsesiones también. Y es en ese mood en el que yo les recomiendo que entren, en ese mood de wow, esta época era maravillosa. Y porque les aseguro que así ustedes no se van a arrepentir de leer un libro y les puede llegar a gustar muchísimo más. Entonces esa puede ser una fórmula mágica para que les guste un libro. Mi tercer consejo es que aprovechen sus picos de interés en ciertos temas, novelas, épocas o movimientos literarios. Y es que no hay nada más importante a la hora de leer un libro que tener motivación. Así que aprovechen si en determinado momento sienten mucho interés por algún tema en específico, busquen libros sobre ese tema, sobre esa época o sobre eso que tanto les interesa y aprovechen para leer esos libros. Para este caso les quiero recomendar un libro, ya basándome más en mi experiencia, en cómo yo llegué a motivarme a leer este libro. Recuerdo mucho que cuando leí esto de los derechos del lector, formulados por Daniel Pennac, había uno que hablaba del derecho al bobarismo, esa insatisfacción crónica que sienten las personas ante la vida real por tener expectativas demasiado altas gracias a la ficción. Y eso fue lo que le pasó a la protagonista de este libro. Recuerdo mucho que en esa época tal vez me sentía así de alguna manera y por eso llegué al libro y fue esa lectura que hizo que me motivara a leer mucho más, que me motivara a buscar otros clásicos para leer y por eso lo recomiendo. Y aunque sí creo que es una novela que al inicio no es muy llamativa porque tiene una introducción bastante larga y descriptiva, tal vez al inicio no es demasiado emocionante lo que sucede, pero les aseguro que si ustedes sienten genuino interés por esa novela y esa espera del inicio va a valer totalmente la pena. Así que yo recomiendo este libro porque básicamente me hizo lectora y yo lo amo.
Esto me lleva a mi siguiente consejo, que es no se rindan. A veces la lectura de clásicos puede ser un poco más compleja. Como mencioné antes, a mi Madame Bovary no me estaba gustando tanto al inicio, o incluso si lo estaba entendiendo, no me parecía lo suficientemente atractivo. Y creo que es importante que al momento de que nos atrevamos a leer un libro diferente del que estamos acostumbrados a leer, sepamos que eso va a suponer un esfuerzo adicional y que estemos mentalizados para ello. Y los clásicos sobre todo siempre suponen ese esfuerzo porque están escritos en un lenguaje diferente, los personajes tienen una mentalidad distinta a la nuestra y las dinámicas sociales generalmente están muy distantes de lo que nosotros concebimos como lo normal, o incluso a veces la forma en la que se narran las historias hace que se nos vuelva difícil seguir la historia, pero esa es la riqueza del lenguaje literario. No contar la historia como si de una escena cinematográfica se tratara, sino de contarla de forma que el lenguaje se vuelva una experiencia en sí misma, y esto reta nuestras capacidades intelectuales. Entonces también hay que llevar la mentalidad de que a veces los retos no necesariamente son aburridos o es algo tedioso de hacer, sino que al contrario es algo emocionante, porque cuando uno termina un libro que le pareció difícil y lo logra entender o logra al menos arrojar algunas hipótesis de lo que sucedió, eso también es muy satisfactorio para un lector. Obviamente esto se trata también de mantener un balance. No se trata simplemente de leer un libro difícil y ya, sino de leer libros que realmente nos interesen, aunque sepamos que pueden llegar a ser difíciles. Entonces esto no se trata de obligarse a leer, sino de llevar esa mentalidad de que nuestra disposición al momento de leer un clásico debe ser diferente, ya que es un libro diferente. Entonces tenemos que implementar estrategias de lectura que nos ayuden a terminar esas lecturas. Por eso mi recomendación es Ulises de James Joyce. Ok, no, se trata de leer libros imposibles, solo libros que nos reten un poco, libros que nos motiven porque nos están sacando de nuestra zona de confort. Entonces, en este caso, voy a recomendar 3 libros que la cultura popular los ha equiparado. La idea es que ustedes escojan el que les llame más la atención. Yo me quedaría, o siempre me voy a quedar con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y pues sus contrapartes, que no son tanto contrapartes, sino que la cultura popular y la literatura en general ha puesto estos 3 libros en un mismo nivel de genialidad. Entonces tenemos Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y por alguna razón la gente casi siempre tiende a preferir 1984. A mí en lo personal me encanta mucho más Un Mundo Feliz, pero esto se trata de escoger el libro que más nos llame la atención. Entonces Un Mundo Feliz trata la historia de un hombre llamado Bernard Marx que crece y vive en una sociedad futurista en la que cada ser humano está diseñado para cumplir un propósito y en el que básicamente todos son felices gracias a una droga que consumen, y esta insatisfacción que le empieza a generar al protagonista va a hacer que haga un viaje en el que se va a dar cuenta de muchas cosas. Y lo interesante de leer estos libros como Un Mundo Feliz, 1984, es que nos llevan a un estado superior de comprensión de la literatura, porque no se trata simplemente de conocer una historia y ya, sino de poder hacernos preguntas, cuestionarnos sobre la vida, sobre nuestra existencia, sobre el papel que jugamos en la sociedad. Y por alguna razón, estos libros parecen ser muy accesibles para la mayoría de lectores al momento de dar una interpretación. Entonces, yo particularmente los recomiendo porque me parece que son libros que le pueden llevar al lector a comprender que la literatura tiene una función más allá de entretener o de llevarnos a otro mundo, porque si bien esto es emocionante, que un libro nos lleve a otros lugares, que nos haga conectar con personajes, con una historia emocionante, pero también creo que es importante que un libro nos genere preguntas, y siento que en este caso estos 3 libros lo logran muy bien. Y yo particularmente recomiendo Un Mundo Feliz porque me parece que Aldous Huxley casi que profetiza lo que es nuestro presente,
y eso me parece brutal, pero la mayoría de personas suelen preferir 1984 o Fahrenheit. Entonces creo que es cuestión ya más de que averigüen cuál es la sinopsis de cada libro y que vean cuál les llama más la atención. Mi último consejo es confíen en su intuición, pero no se sobreactúen. Y esto básicamente es que confíen en lo que ustedes son capaces de hacer como lectores sin sobreactuarse y tampoco extralimitándose. Esto lo que quiere decir es que si un clásico les llama muchísimo la atención, láncense a leerlo sin pensarlo, porque lo más importante a la hora de hacer una lectura es tener la motivación para leer. Tampoco dejen que el concepto que tienen de ustedes mismos los limiten en lo que pueden o no pueden leer, porque incluso a veces uno se limita a leer ciertos libros que quiere leer, pero que le da miedo leer simplemente porque crees que no eres capaz de hacerlo. Esta última recomendación se las dejo a ustedes. ¿Qué libro clásico siempre les ha llamado la atención, pero no lo han leído porque creen que es demasiado para ustedes, como que no van a poder con él? Superación propio. Cuando yo fui a leer El Quijote por primera vez, ya estaba preparada con, ya saben, resaltador, diccionario, internet listo por si tenía alguna duda, una libreta para anotar todas las dudas que me surgieran, y realmente cuando lo leí me encontré con algo totalmente diferente. No con una lectura densa y pesada como a veces pueden ser los clásicos, sino con una lectura muy entretenida, muy satírica, que básicamente me fascinó. Así que ya saben, no tengan miedo de leer ese libro que siempre les ha llamado la atención, porque puede que sea más fácil de lo que ustedes piensan. También esto se trata de desmitificar un poco el término clásicos, porque si bien son libros que están en la cima de la producción literaria universal, también a veces tendemos a dejarlos en ese pedestal y a no tocarlos porque creemos que son sagrados, pero la verdad es que los libros están ahí, es para leerlos. Simplemente que a veces, al ser libros más complejos, simplemente requieren de aplicar estrategias específicas de lectura para que tú los puedas entender. Espero que hayan podido sacar recomendaciones interesantes de este video, que se animen a leer un clásico si es que no lo han hecho, o que si ya han leído clásicos se animen a aplicar alguna de las estrategias de lectura que les he comentado acá. Ya saben, solo déjense llevar por sus intereses, por lo que les gusta leer.